Antes de empezar con esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Raya. Pensé que el infierno era una palabra abstracta. Una exageración para describir el dolor. Hasta que lo vi a él, mirándome como si fuera una extraña. Ese hombre que una vez se desvivía por tocarme con ternura. Ahora ni siquiera me miraba con desprecio. Solo con vacío. Me llamo Brooke. Tengo 32 años y cometí un error del que ni 1000 años de arrepentimiento podrían salvarme. Hace un año, en una noche que comenzó con risas y copas al borde de una piscina en Miami. Tiré por la borda todo lo que habíamos construido. Pensé que era solo una noche. Pensé que podría olvidarlo, ocultarlo, enterrarlo bajo la rutina y las caricias vacías. Pero los secretos no se entierran. Se pudren y huelen. Cuando Nate descubrió lo que hice, no gritó, no rompió nada, solo me miró a los ojos y dijo: "No me llames". Fue en ese silencio donde supe que lo había perdido. Aunque seguía durmiendo en nuestra cama. Pero lo que no sabía es que no lo había perdido. Él me estaba dejando poco a poco. Y su venganza sería elegante, sutil, devastadora, porque mientras yo trataba de remendar lo roto, él se estaba reinventando, con cada hora en el gimnasio, con cada sonrisa que le dedicaba a otra mujer, con cada noche que regresaba tarde. Nate estaba reconstruyéndose, no para mí, sino para él, y yo lo veía transformarse en ese hombre que todas deseaban. Mientras yo, que alguna vez fui su todo, ahora era apenas una sombra en su periferia. Pero lo más cruel no fue verlo alejarse. Lo más cruel fue entender que quizás, solo quizás, había sido yo quien lo empujó hacia una vida donde ya no había espacio para mí. Esta es la historia de cómo una traición puede no solo romper un matrimonio, sino convertir al hombre que te amaba en alguien inalcanzable. Miami tiene esa manera cruel de convencerte de que la noche es eterna y las consecuencias son apenas un rumor lejano. El aire olía a sal y a promesas rotas desde el principio. Era la despedida de soltera de Melissa, mi mejor amiga. Y todas parecíamos empeñadas en demostrarle al mundo, y a nosotras mismas, que seguíamos siendo jóvenes, invencibles, que nuestros anillos de boda y responsabilidades podían quedarse, aunque solo por unas horas, guardados en la maleta. Recuerdo la llamada con Nate antes de volar. ¿De verdad tienes que ir?, me preguntó, la voz tensa, cansada de ser siempre el adulto. Me reí, le aseguré que no era para tanto, que era solo una fiesta de chicas, que confiara en mí. Ni siquiera colgó enojado. Solo suspiró. Nunca entendí que, a veces, el silencio duele más que cualquier reproche. La primera noche, todas fingimos inocencia. Un brindis en la piscina del hotel. Selfies con labios rojos y sonrisas de catálogo. Pero ya en el fondo, sentía la ansiedad latir bajo mi piel. ¿Qué buscaba realmente ahí? ¿A quién quería demostrarle que aún podía ser deseada? Tal vez, en mi interior, necesitaba sentirme viva de una manera que la rutina no me permitía. La segunda noche, Miami nos engulló con su marea de luces y música. Vestido nuevo, copa tras copa, la voz de la conciencia cada vez más lejana. Bailé sin pensar, riendo con una libertad fingida. Hasta que apareció él, un desconocido de ojos oscuros y mandíbula marcada. Con ese aire peligroso que confundí, o quise confundir, con Nate. Mi mente, nublada por el alcohol y las inseguridades, transformó a un extraño en la sombra de mi marido. Solo estoy bailando, me repetí, pero el roce de sus manos, la forma en que me miró, nada de eso era inocente. Las luces de la discoteca se fundieron en negro y lo siguiente que recuerdo es el sol filtrándose entre cortinas ajenas. Mi cabeza retumbando,
el peso del error aplastándome el pecho. El hombre a mi lado no tenía nada de Nate salvo el color del cabello. Su respiración ajena era el sonido más aterrador del mundo. Me vestí sin mirar atrás. La vergüenza convertida en náusea. La culpa en una ola imposible de contener. Volví al hotel temblando, intentando no encontrarme a nadie. Pero Tiffany me vio. Su mirada, mezcla de sorpresa y lástima, fue suficiente para romperme. Lloré como una niña y le arranqué una promesa. Nadie puede saberlo. Fue un error horrible. Ella asintió. Pero el secreto ya era un veneno recorriendo mi cuerpo. Las horas siguientes fueron un desfile de excusas para justificar mi ausencia. De duchas interminables intentando lavar la culpa. De mensajes a Nate con frases dulces y fingidas que no lograban calmar mi propio miedo. Por dentro, sentía que el suelo bajo mis pies se había vuelto resbaladizo. Como si estuviera a punto de caer en un abismo que yo misma había cavado. Pensé que podría controlarlo, que sería un secreto enterrado bajo la arena de Miami. Algo que nunca saldría a la luz. Pero cada vez que Nate me sonreía, cada vez que me decía, te amo, algo en mi interior se rompía un poco más. Porque sabía que no merecía su amor. Sabía que, por mucho que fingiera, mi traición flotaba entre nosotros. Invisible, cortante, esperando el momento de salir a la superficie. Me convertí en actriz en mi propio matrimonio. Más atenta. Más cariñosa. Buscando en su mirada una absolución imposible. Pero las noches eran largas y el remordimiento no duerme. Empecé a preguntarme si era solo culpa. O si, en el fondo, ya me estaba castigando antes de que él siquiera supiera la verdad. Nunca imaginé que el precio de una sola noche sería ver a Nate, el hombre que amaba, convertirse, poco a poco, en un desconocido al que ya no podía alcanzar. Pero esa es otra historia. Porque antes de perderlo para siempre, tenía que enfrentarme a la verdad. Y a mí misma. Por días, viví aferrada a la esperanza frágil de que el secreto moriría conmigo. A veces, el silencio pesa más que una confesión. Se vuelve un ruido sordo. Un zumbido constante que te acompaña a cada rincón de la casa. Fingí, sonreí, besé a Nate con labios temblorosos. Le pregunté por su día fingiendo normalidad. Cada detalle cotidiano era un recordatorio cruel de todo lo que tenía que perder. Nunca entendí hasta entonces cómo el miedo puede convertirse en un compañero invisible. Acechando incluso en los momentos más íntimos. El remordimiento se instaló entre mis costillas y... aunque intenté disimularlo. Sentía que, en el fondo, Nate notaba algo, pero él nunca preguntaba, nunca dudaba, y eso dolía aún más. La llamada llegó un jueves cualquiera, mientras yo repasaba números en la oficina, como si la rutina pudiera salvarme. La voz de Nate era extraña, ni dulce ni severa, simplemente, vacía. ¿Puedes almorzar conmigo hoy? No era una invitación. Era una cita a juicio. Lo supe en el instante en que colgó. Me miré al espejo del baño. Ojos hinchados. Sonrisa forzada. Me repetí que todo iría bien. Pero la mentira se desmoronaba con cada paso hacia el restaurante. Él ya estaba allí, sentado erguido, mirando un vaso de agua como si pudiera ver el fondo de mi alma. Me acerqué y, por un segundo, quise huir, desaparecer antes de enfrentar lo inevitable. Nate levantó la vista. Su rostro era una máscara. Pero sus orejas, rojas y tensas, lo delataban. Furia contenida. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Sé lo que pasó en Miami. La frase, cortante y serena, partió mi vida en dos. Por un instante, busqué excusas, mentiras, cualquier tabla de salvación, pero su mirada helada no me dejaba escapar.
Balbuceé incoherencias. Que había bebido demasiado. Que el chico se parecía a él. Que no significó nada. Cada palabra era más patética que la anterior. Su silencio me juzgaba con una crueldad impecable. Las lágrimas brotaron. El maquillaje se desmoronó junto a mi dignidad. Nate no se movió. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solo esperó a que me quedara sin excusas. Entonces, dejó dinero para la cuenta y se levantó. Necesito tiempo. No me llames. Y se fue, llevándose todo el aire del lugar. Volví a casa sintiéndome menos que nadie. Esa noche, y las siguientes, fueron un vacío interminable. Llamadas sin respuesta. Mensajes que nunca se leyeron. Insomnio y miedo. Mi mente inventaba escenarios. ¿Estaba hablando con abogados? ¿Iba a buscar al hombre del club para vengarse? ¿Iba a desaparecer para siempre? Cuando por fin regresó, no era el mismo. Caminaba más erguido. Pero sus ojos ya no buscaban los míos. Nos sentó en el sofá. La distancia entre nosotros tan abismal como el silencio que nos había separado. Su voz, al fin, rompió el hielo. Pero no como una promesa de perdón, sino como un contrato frío. Si quieres salvar esto, hay reglas. Nada de alcohol. Nada de viajes con amigas. Todo tu teléfono y redes sociales abiertas. Un solo error más y esto se acaba. Asentí sin pensarlo, dispuesta a todo por retenerlo. Pero en lo más profundo de mi ser, algo ya se había quebrado. Yo creía que estaba aceptando un castigo justo. Una penitencia merecida. No entendí, hasta mucho después, que lo que Nate estaba haciendo no era solo perdonarme. Era empezar a construirse un mundo en el que yo ya no era indispensable. Y mientras yo obedecía, él comenzaba a transformarse ante mis ojos. Pero eso, ya es otro capítulo. Nate volvió a casa. Pero no volvió conmigo. Había algo distinto en su manera de caminar. En la forma en que sostenía mi mirada sin realmente mirarme. El perdón, pensé ingenuamente, era un acto inmediato, como encender una luz en la oscuridad. Pero la verdad era que la luz nunca regresó. Lo que empezó a crecer en él no fue el perdón, sino la determinación silenciosa de no dejarse quebrar por lo que yo había hecho. Al principio, pensé que su frialdad era temporal. Pero con los días, el silencio se transformó en rutina y la rutina en distancia. Dejó de buscarme en la cama. Dejó de interesarse por mis historias. Sus noches se llenaron de auriculares. Podcasts sobre superación. Libros que antes no le interesaban. Yo intentaba complacerlo. La cena servida a tiempo. La casa impecable. Mi teléfono siempre desbloqueado sobre la mesa. Pero nada de eso lograba arrancarle una sonrisa verdadera. Una mañana, lo vi mirándose al espejo, tocando su abdomen, midiendo sus propios cambios con una severidad que nunca le había conocido. Comenzó a levantarse más temprano. Al principio era el gimnasio 3 días a la semana. Luego 4, luego 6. Las primeras semanas, creí que era su manera de sanar, de canalizar el dolor, pero pronto entendí que no lo hacía para nosotros, sino para él. Su cuerpo empezó a transformarse. Músculos más definidos. Hombros más anchos. Una postura que imponía respeto. Compró ropa nueva. Colores neutros. Trajes que marcaban su figura. El Nate tímido, a quien yo solía animar, estaba desapareciendo ante mis ojos. Intenté acompañarlo. Le pregunté si podía ir al gimnasio con él. Como antes. Prefiero ir solo, respondió sin mirarme, con un tono cortante que nunca le había escuchado. Me quedé quieta, sintiendo cómo la puerta se cerraba tras de mí. Lo observaba preparar sus comidas. Anotar macros y calorías en una aplicación. Leer artículos sobre bienestar y meditación. Incluso descargó una app de mindfulness.
Lo veía meditar en silencio en el salón. Con una serenidad que me resultaba ajena. Pero no era solo el cuerpo lo que cambiaba. Nate comenzó a quedarse más tiempo en la oficina. A aceptar invitaciones a eventos que antes evitaba. Hablaba poco. Pero se volvía cada vez más inaccesible. Las pocas veces que le pedía una cita, me respondía con frases mecánicas. Tengo trabajo. Es por nuestro futuro. Pero yo sabía que ese, nuestro, ya no era plural. Era el suyo, el que construía sin mí. Lo más doloroso era verlo brillar frente a los demás. De repente, las mujeres en el supermercado lo miraban 2 veces. Las compañeras de trabajo lo saludaban con entusiasmo, admirando su nueva apariencia. En reuniones sociales, él era el centro de atención. Seguro de sí mismo, carismático. Yo, que alguna vez fui el centro de su mundo, ahora era la sombra discreta en la periferia de su éxito. Me dolía reconocerlo. El hombre roto al que yo había traicionado estaba desapareciendo. Y en su lugar nacía alguien fuerte, atractivo, deseado, alguien que ya no necesitaba mi validación, ni mi amor. Cada sonrisa que le regalaba otra mujer era una astilla clavándose más hondo en mi orgullo. En mi arrepentimiento. Y así, entre silencios, rutinas y miradas esquivas, empecé a preguntarme si algún día podría recuperar algo de lo que perdí. ¿O sí? En realidad, estaba presenciando la metamorfosis final de Nate, en la que yo ya no tenía lugar. Pero esa certeza hiriente solo se haría evidente la noche en que él decidió mostrarme de frente el mundo al que yo ya no pertenecía. La invitación llegó una tarde cualquiera, inesperada, casi como un gesto de cortesía. ¿Te gustaría acompañarme a la fiesta de la empresa el viernes?, preguntó Nate, sin sonreír, mientras revisaba su agenda digital. Por un instante ingenuo, creí que tal vez ese era el primer paso hacia la reconciliación. Pasé horas decidiendo el vestido, el peinado, el maquillaje. Quería sentirme, al menos por una noche, como la mujer de la que él alguna vez estuvo orgulloso. La azotea del hotel brillaba bajo las luces doradas de la ciudad. Elegante, repleta de rostros hermosos y risas perfectas. Desde el primer momento, supe que estaba fuera de lugar. Nate parecía flotar entre los invitados con una seguridad que nunca había mostrado antes. Todos lo saludaban. Nate, qué bien te ves. Ese traje te queda increíble. Has cambiado mucho. Para bien. Las mujeres, sobre todo, lo rodeaban como si la gravedad misma se hubiera concentrado en él. Modelos, ejecutivas, chicas con piernas interminables y sonrisas deslumbrantes. Todas sabían quién era. Todas parecían querer una parte de su atención. Intenté sonreír, seguirle el ritmo. Pero la inseguridad se deslizaba bajo mi piel como un veneno lento. Mi vestido, que en casa me pareció elegante, ahora me parecía insulso y barato entre tantos brillos. Me agarraba a la copa, escuchando fragmentos de conversaciones que me excluían. Cada vez que me acercaba, alguna colega, o eso decían, se interponía. Nate, ¿vienes a la barra? Tienes que conocer a Vanessa. ¿Te acuerdas de Alexis? Está esperándote. Ellas lo miraban con esa mezcla de admiración y deseo, tocándole el brazo, riendo demasiado fuerte a sus chistes, arreglándole la corbata como si yo no existiera. Él no las rechazaba, tampoco las animaba abiertamente, pero respondía con sonrisas, con esa seguridad nueva que me hacía sentir aún más invisible. En un momento, Vanessa, una pelirroja espectacular, le deslizó su tarjeta por la solapa del saco. Café algún día, ¿vale? Yo, a su lado, me sentí empequeñecer, como si fuera su sombra en vez de su esposa. No aguanté más. Cuando una de esas mujeres se marchó, me aferré al brazo de Nate.
¿Qué está pasando? ¿Vas a salir con ella? Nate se limitó a guardar la tarjeta en el bolsillo. Es networking, Brooke. Así funcionan los negocios. Su respuesta fue tan fría, tan distante, que dolía más que una confesión de traición. Intenté protestar, pero solo obtuve una mirada de lástima. Un suspiro resignado. No te preocupes. No es una despedida de soltera en Miami. La frase cayó sobre mí como un mazazo. Fue la primera vez que me lanzó mi error a la cara sin filtros. Me quedé muda, paralizada por la vergüenza y la rabia. Él se alejó a hablar con un socio mientras yo, sola junto a la barra, sentía que toda la fiesta era un escaparate cruel del mundo del que ya no formaba parte. En el trayecto de regreso a casa, la tensión era espesa. Quise hablar, reclamarle, exigirle una explicación, pero cada palabra se ahogaba antes de salir, porque la verdad era imposible de ignorar. Nate ya no era mío. Ni siquiera era el mismo hombre. Había dejado de necesitarme. Y ahora solo quedaba la incertidumbre. El miedo, la certeza de que esa noche no era el final de nuestra distancia, sino apenas el principio. Pero lo peor estaba por llegar, cuando la desconfianza se transformó en obsesión. Y yo, desesperada, comencé a buscar pruebas de una traición que tal vez nunca existió. Después de aquella noche en la azotea, algo oscuro se apoderó de mí. El miedo a perder definitivamente a Nate se convirtió en una obsesión silenciosa. La desconfianza era como un animal salvaje al que yo misma había alimentado. Empecé a revisar su teléfono cada vez que podía, buscando mensajes, llamadas, cualquier indicio de que me estaba engañando. Pero cada vez que no encontraba nada, el vacío se hacía más insoportable, como si la ausencia de pruebas fuera, de alguna manera, aún más cruel. La paranoia se filtró en mis días. Observaba cada movimiento suyo. ¿Cuándo salía? ¿Cuánto tiempo pasaba en el gimnasio? ¿Con quién hablaba en la oficina? ¿Por qué llegaba tan tarde? Instalé una aplicación para rastrear su ubicación, esperando descubrir algo, cualquier cosa que justificara mi angustia. Incluso llegué a seguirlo una tarde hasta el gimnasio. Y desde el coche, lo vi salir charlando y riendo con una entrenadora rubia. No hubo abrazos, ni caricias, ni nada abiertamente sospechoso. Solo complicidad, cercanía, un tipo de conexión que, en otro tiempo, había sido mía. La ansiedad me volvía irritable. Intentaba sorprenderlo en la oficina con almuerzos improvisados, solo para encontrarme con su gesto molesto y respuestas cortantes. No puedes venir sin avisar. Brooke, esto es trabajo. En casa, sus horarios eran cada vez más impredecibles. Sus respuestas, cada vez más automáticas. Cuando lo enfrenté, exigiendo una verdad que en realidad temía escuchar, me mostró su agenda, sus mensajes, sus citas de entrenamiento. Todo en orden, todo transparente. No te estoy engañando, dijo con un cansancio que era más profundo que la rabia. Pero sí he cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué ya no te importo como antes? Le pregunté con la voz quebrada. Porque estoy construyendo una versión de mí que no dependa de ti, respondió. Y en su sinceridad hubo más distancia que en cualquier mentira. Sus palabras me golpearon más que cualquier confesión de infidelidad. Porque al final, lo que más temía no era que Nate tuviera otra mujer, sino que simplemente ya no me necesitara para ser feliz, para sentirse completo. Comprendí que mi obsesión por controlarlo, por vigilarlo, solo había servido para alejarlo más, para romper ese hilo invisible que nos unía. Y fue entonces cuando entendí, en la soledad más absoluta, que no todos los amores mueren de traición. Algunos simplemente se desvanecen, se reinventan en la ausencia, se transforman en una vida donde tú ya no eres necesaria. El verdadero dolor era aceptar que Nate
Al reconstruirse, había dejado de ser mi refugio. Y yo, al intentar retenerlo, me había convertido en mi propia carcelera. Pero aún quedaba un último golpe del destino. Una verdad final que haría imposible cualquier regreso. Y esa verdad llegaría en una noche que empezó con una copa de champán y terminó con un adiós irreversible. Nunca imaginé que el final de nuestra historia llegaría con el sonido de un corcho de champán y no con un portazo. Nate llegó esa noche temprano, vestido con una elegancia nueva. La misma confianza tranquila que lo había acompañado durante meses. Traía una botella fría en la mano y una sonrisa que no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. «He conseguido el ascenso», anunció, sirviendo 2 copas mientras yo intentaba encontrar en su voz alguna grieta de emoción. De nostalgia, brindamos. Y por un instante, la burbuja de felicidad fingida me hizo pensar que tal vez todo podría arreglarse. Que aún quedaba algo por salvar. Pero entonces, con la misma calma que sirve un trago, me lo dijo: «He estado yendo a terapia. Llevo meses reconstruyendo mi vida. Y creo que ha llegado el momento de dejarte ir». Las palabras flotaron entre nosotros. Suaves y devastadoras. No había rabia, ni reproche, solo una claridad que partía el alma. Lo miré, buscando en sus ojos un último rescoldo de duda. Pero solo encontré paz. «¿Es por otra mujer?», pregunté, temblando. «No, es por mí. Por fin entendí que merezco una vida en la que no tenga que perdonar lo imperdonable». Me quedé muda, aferrada a la copa como si pudiera retenerlo a través del cristal. Nate me explicó que todo estaba arreglado. La mudanza. Los abogados. Incluso la distribución de los muebles. Había planeado su libertad en silencio. Mientras yo me perdía en mis sospechas y miedos. La última noche en la casa fue un desfile de recuerdos. No hubo gritos, ni llantos dramáticos. Solo 2 personas exhaustas, despidiéndose de todo lo que alguna vez soñaron juntos. Le pedí otra oportunidad, una más, pero él solo negó con dulzura. «Merezco a alguien que nunca me habría traicionado. Y tú mereces descubrir quién eres sin el peso de mi decepción». Vi cómo salía por la puerta. Ligero, rejuvenecido, como si se quitara de encima años de dolor. Lo observé desde la ventana, cargando las últimas cajas, y sentí un vacío abismal donde antes estuvo nuestra vida. Esa noche, en la soledad de la casa, revisé las redes sociales buscando cualquier rastro de él. Lo encontré celebrando su nuevo comienzo. Una foto en una terraza. Rodeado de amigos y colegas. La misma sonrisa segura que había aprendido a llevar sin mí. Y supe, con una certeza cruel, que ya no era el protagonista de su historia. Era libre. Y yo me quedé con el eco de lo que fui. Viendo cómo el hombre que alguna vez fue mío se despedía con una sonrisa. Sin mirar atrás. A veces, la verdadera lección no está en la traición ni en el perdón, sino en entender que hay finales que no se gritan. Se brindan en silencio. Y se aceptan. Aunque duelan para siempre.